Hola, soy Julio Muñoz de la tienda de San Sebastián de los Reyes y os voy a enseñar a cambiar un grifo de ducha por una columna de hidromasaje. Es una solución muy completa para la ducha, puesto que incorpora rociador, alcachofa y jet de hidromasaje. Además lleva incorporado un grifo termostático, con lo que ahorra agua y energía. Estas son las herramientas que vamos a utilizar: destornillador, llave fija, atornillador, taladro, tacos y tornillos del número 6, nivel, metro, y estos los materiales: cinta de teflón, un reductor para tuberías y columna de hidromasaje. Vale, lo primero que vamos a realizar para el cambio del grifo por la columna de hidromasaje es cerrar la llave de paso de agua, tanto del agua caliente como del agua fría. Desenroscamos con la llave fija las dos tuercas del grifo antiguo. También lo podemos hacer con una llave inglesa, pero con la llave fija es más improbable que se raye el grifo. En cualquier caso, siempre es conveniente colocar un trapo o un trozo de cartón entre el grifo y la herramienta. Retiramos el grifo antiguo que estaba sujeto a las tomas de agua. Es momento de purgar las tuberías. Es muy importante para evitar impurezas y que estas puedan rayar el cartucho del grifo termostático. Para ello taponamos la toma de agua con el tapón y abrimos el paso de agua para que salga por la otra. Hacemos la operación a la inversa. Presentamos la columna a la altura deseada y marcamos. Tomamos medida de la distancia entre los dos puntos de anclaje y la marcamos en la pared con ayuda del nivel. Hacemos los agujeros para fijar los anclajes con un taladro y una broca. Antes de colocar los latiguillos de la columna de hidromasaje vamos a colocar reductores, ya que no coinciden la medida de la tubería con la de los latiguillos de la columna. Hemos colocado el teflón previamente. Una vez colocados los reductores de la tubería, procedemos a retirar los latiguillos de la columna, siempre identificando los latiguillos por los colores: uno azul y uno rojo. El azul es del agua fría y el rojo del agua caliente. Colocamos los latiguillos en los reductores. Procedemos a colocar teflón y a apretar con la llave inglesa, siempre recordando que el agua fría irá al lado derecho y el agua caliente al lado izquierdo. Volvemos a colocar los latiguillos en la columna, distinguiendo el latiguillo de color azul, el agua fría, y el latiguillo de color rojo, el agua caliente. Colgamos la columna fijándola en los dos anclajes. Abrimos la llave de paso y comprobamos que la columna funciona correctamente. Rociador, mando de posiciones, apertura, caño de bañera, ducha y jet de hidromasaje. Después de instalar la columna, es importante comprobar que el ajuste del grifo termostático es correcto. Colocamos un termómetro de agua para verificar que el agua sale a 38 grados. Si no, lo reajustamos siguiendo las indicaciones del vídeo: cómo cambiar un grifo de bañera por un termostático. Ten en cuenta que para un correcto mantenimiento conviene limpiar de vez en cuando los jets de hidromasaje para eliminar posibles impurezas o cal. Para ello los desmontamos girándolos, los metemos en vinagre y limpiamos también los filtros. Otra opción es cambiar tu antiguo grifo por un combinado de ducha, que es aún más fácil de instalar. Hasta aquí nuestra demostración. Te invitamos a visitar nuestras tiendas Leroy Merlin, donde podrás aprender mucho más en el aula de demostraciones.
Hola, soy Julio Muñoz de la tienda de San Sebastián de los Reyes y os voy a enseñar a cambiar un inodoro. Estas son las herramientas que vamos a utilizar: alicate, pico, loro, llave inglesa de cremallera, metro, masa, cincel, nivel, arco de sierra para metal, cortatubos, muelle curvatubos, atornillador de ángulo, cinta de teflón, taladro, broca cerámica de 6 milímetros, pistola de silicona. Y estos los materiales: inodoro, tapa, cisterna que incluye el mecanismo de descarga, manguitos y codo de PVC, tornillos de fijación, silicona y masilla, y un raccord. Antes de desmontar el inodoro antiguo, procedemos a cerrar la llave de paso y al vaciado de la cisterna. Antes de trabajar, procedemos a cerrar la llave de paso general. Con una llave inglesa de cremallera, desconectamos el tubo de entrada del agua a la cisterna. Para desmontar la cisterna, desenroscamos las tuercas situadas a cada extremo de la tubería de la cisterna con una llave inglesa de cremallera. Una vez desmontada la tornillería que fija la cisterna, procedemos a desencajar la tubería que conecta el mecanismo con el váter y procedemos a desmontar la cisterna. Para desmontar la taza del inodoro, desenroscamos los tornillos que fijan la taza al suelo y le damos unos golpes para eliminar el pegamento de alrededor. Golpeamos también la unión del desagüe para desencajarlo. Una vez retirado el inodoro, procedemos a retirar el manguetón. Procedemos a colocar el trapo en la tubería para que no caigan restos de la instalación anterior. Y procedemos a limpiar con la masa y el cincel. Lo primero que vamos a realizar para la colocación del nuevo inodoro es colocar el manguetón en el tubo del desagüe. En este caso vamos a utilizar un manguetón flexible. En el mercado existen manguetones rígidos y curvos. Para la unión del manguetón con el desagüe utilizamos masilla de fontanería, la típica de toda la vida. Para colocar la taza empalmamos la salida del inodoro al manguetón y la presentamos en su posición para ver si coinciden los agujeros de fijación del antiguo inodoro. En nuestro caso, los agujeros del inodoro antiguo no nos coinciden. Procederemos a marcar los agujeros nuevos y para el sistema de fijación utilizaremos un sistema en L. Una vez colocado el váter en la posición final, procederemos a marcar los agujeros. Retiramos el inodoro y procedemos a hacer la marca definitiva del tornillo de fijación, teniendo en cuenta el grosor de la cerámica. Perforamos en los lugares indicados. Si el suelo es de hormigón, usamos unos tacos de plásticos especiales para asegurar un buen agarre de los tornillos. Deben ser de 7 centímetros. Ten en cuenta que hay modelos de inodoros que tienen los agujeros para los tornillos colocados en diagonal. En estos casos debemos realizar los agujeros en el suelo con la misma inclinación. De lo contrario, el inodoro sufrirá diversas tensiones y podría llegar a romperse. Para fijar la taza al suelo, encajamos el manguetón de empalme que habíamos fijado al tubo de desagüe del suelo, a la salida del inodoro. La parte más estrecha del manguetón debe quedar en el desagüe y la más ancha recubriendo la salida del inodoro. Una vez presentado el inodoro, procedemos con un nivel a revisar que esté en posición horizontal. En otros modelos existen tacos de caucho para nivelarlos, o también lo podemos hacer con masilla. Introducimos los tacos de plásticos especiales para inodoros en los orificios. Tiene un cuello de plástico que va entre la cerámica y el tornillo para proteger. Existen tornillos y arandelas especiales para estos trabajos. Introducimos los tornillos en los tacos con el destornillador normal o de codo y rellenamos la junta entre el suelo y el inodoro con silicona. En este modelo vamos a unir la cisterna al inodoro mediante estos tacos que introduciremos en los agujeros del inodoro. Colocamos el mecanismo de descarga
en la cisterna enroscándolo desde abajo. Antes de colocar la cisterna sobre el inodoro, procedemos a colocar una goma de caucho. Eso nos evitará fugas o filtraciones. Colocamos la cisterna sobre el inodoro y procedemos a ajustarla con los tornillos de sujeción. Vamos a colocar la tapa del inodoro. Hemos colocado los tacos de los tornillos de la misma forma que la cisterna. Procedemos a ajustar los tornillos en los tacos. Procedemos a colocar la tapa. Aseguramos cerrando las pestañas. A continuación vamos a montar el mecanismo de la cisterna. La columna de la cisterna que está integrada en la cisterna es la que permite el desagüe del inodoro. La campana debe ir montada en la parte inferior de la columna y termina con un pequeño tubo de desagüe bajo el nivel del agua. De esta manera se atenúa el ruido de la salida del agua. Antes de colocar la tapa y el pulsador de la cisterna, colocamos el tapón en el orificio de entrada de agua que no hemos utilizado. El pulsador de la cisterna se fija a la campana mediante unos enganches. Vienen varios para diversas alturas. Cuando fijemos a la altura deseada, colocamos la tapa y enroscamos el pulsador al mecanismo de la cisterna. A continuación vamos a adaptar la altura de la tubería del inodoro antiguo a la del nuevo inodoro. Para ello la cortamos a la altura donde se encuentre la llave del flotador. Para unirlo usamos un raccord. La conexión entre la llave del flotador y el tubo de la llegada de agua se deben realizar con una llave de paso. Hasta aquí nuestra demostración. Te invitamos a visitar nuestras tiendas Leroy Merlin, donde podrás aprender mucho más en el aula de demostraciones. ¿Cómo hacerle cuerda a un tubo? Para hacerle cuerda a un tubo, primero debemos asegurarnos que el extremo en que vayamos a trabajar esté parejo. Si no lo está, corte un segmento para que el borde quede lo más perpendicular posible. Asegúrese que el extremo no quede con rebabas y que esté lo más liso posible. Utilice una lima para quitar todas las asperezas. Con esto, el tubo estará listo para hacerle una cuerda. Ajuste las piezas de la atarraja que harán la cuerda del tubo. Lo único que tiene que hacer es fijar esta pieza, que es exactamente la que va a hacer la cuerda, apretando este tornillo con una llave Stilson. Mueve este tornillo para ajustar la apertura del dispositivo, hasta que quede abierto un poco más que el diámetro del tubo, y así pueda meter este. Si mueve esta parte de la atarraja, el tubo quedará aprisionado por 3 dientes que se desplazan hacia adentro o hacia afuera, y así ya no se moverá. En este momento, ya colocamos la atarraja en el tubo, que previamente se ha fijado en una prensa para evitar que se mueva con el propio movimiento circular que se producirá cuando hagamos la cuerda. Apriete el tubo con la atarraja. Y ajuste estos tornillos para que ella funcione como matraca, es decir, que haga la cuerda hacia un solo lado. Pero antes de hacer la cuerda, póngale manteca de papel al tubo para que el corte sea lubricado y se realice con mayor facilidad. Con una mano empuje la atarraja y con la otra mueva la palanca para hacer la cuerda en el tubo.
Es imprescindible usar guantes de carnaza en todo este procedimiento. Cada vez que gire la tarraja como si fuera una matraca, se irán haciendo los cortes de la cuerda, tal y como observamos en este acercamiento. Conforme vaya haciendo la cuerda, póngale al tubo más manteca de papel. Cuando termine de hacer la cuerda, retire toda la rebaba que haya quedado. Así evitará que se dañe la cuerda cuando saque la tarraja. Ajuste nuevamente estos tornillos para que la matraca gire ahora en sentido contrario y pueda sacar la tarraja. Sáquela como si estuviera desatornillándola. Afloje esta parte para que pueda retirar completamente la tarraja. Para saber si está bien hecha la cuerda, coloque en el tubo un cople que se adapte a su diámetro. Si el cople entra en el tubo sin problemas, quiere decir que la cuerda está bien hecha. Hola, este es el primer vídeo de una serie de vídeos que vamos a ir haciendo del sector de la fontanería, de calefacción, de riego y de todo lo concerniente a este gremio tan estupendo en el que llevo 20 años trabajando, que concierne pues al agua, ¿no? Entonces, el primer vídeo va a ser para enseñaros las herramientas más básicas que podemos tener por casa y que nos van a ayudar pues para poder trabajar y solucionar los problemillas que tengamos entre manos. Vamos a empezar enseñando las herramientas que tengo aquí preparadas y que, lo primero va a ser, pues nada, un sencillo juego de destornilladores, uno plano y uno de estrella, unas llaves inglesas, pequeña, mediana, grande. Esta llave inglesa viene muy bien porque es de un tamaño muy pequeño, pero la abertura es bastante grande, lo cual resulta muy versátil. Después tenemos los alicates. Este alicate se llama pico del oro. Hay varios fabricantes, varios modelos. A mí particularmente me viene el que viene con este botoncito que sirve para, de alguna manera, dejar fija la apertura y que cuando apretemos no nos pillemos los dedos. Después tenemos las llaves Allen, tenemos las llaves de tubo, que en el próximo vídeo veremos cómo les vamos a dar uso. Tenemos el cáñamo. En este caso, pues lo tengo en rollo porque, es mucho más cómodo y no se desperdicia tanto. Tenemos la cinta de teflón, en este caso este es el rollo pequeño, también tenemos rollos más grandes. Tenemos el hilo de teflón, que hay varios fabricantes en el sector que también lo venden. Un cúter, una cuchilla de este tipo siempre viene bien. Un lapicero para apuntar o para tomar medidas. Y el metro, que este sí que vale para tomar medidas, no como el lapicero de antes, y que nos va a venir muy bien. Entonces, lógicamente voy a tratar de hacer unos vídeos en los que yo creo que os van a ser de utilidad. En el caso de que tengáis alguna sugerencia, algún vídeo, alguna reparación que queráis hacer y que no aparezca en mi página web o en la zona de YouTube donde voy a tener colgados los vídeos, pues en mi página web www.fontanerolarrioja.es me podéis sugerir que haga un vídeo determinado de una instalación, de una reparación, y también vais a tener un número de teléfono o un correo electrónico donde podéis poneros en contacto conmigo y yo, pues encantado de la vida, estaré de poder atenderos para cualquier sugerencia que me hagáis. Así que un saludo a todos y espero veros en los próximos vídeos. Hasta luego. Hola, este es el primer vídeo de una serie de vídeos que vamos a ir haciendo del sector de la fontanería, de calefacción, de riego y de todo lo concerniente a este gremio tan estupendo en el que llevo 20 años trabajando, que concierne pues al agua, ¿no? Entonces, el primer vídeo va a ser
para enseñaros las herramientas más básicas que podemos tener por casa y que nos van a ayudar pues, para poder trabajar y solucionar los problemillas que tengamos entre manos. Vamos a empezar enseñando las herramientas que tengo aquí preparadas y que, bueno, lo primero va a ser, pues nada, un sencillo juego de destornilladores, uno plano y uno de estrella, unas llaves inglesas, pequeña, mediana, grande. Esta llave inglesa viene muy bien porque es de un tamaño muy pequeño, pero la abertura es bastante grande, lo cual resulta muy versátil. Después tenemos los alicates. Este alicate se llama Pico del Oro. Hay varios fabricantes, varios modelos. A mí particularmente me viene el que viene con este botoncito que sirve para, de alguna manera, dejar fija la apertura y que cuando apretemos no nos pillemos los dedos. Después tenemos las llaves Allen, tenemos las llaves de tubo, que en el próximo vídeo veremos cómo les vamos a dar uso. Tenemos el cáñamo. En este caso, pues bueno, lo tengo en rollo porque, bueno, es mucho más cómodo y no se desperdicia tanto. Tenemos la cinta de teflón, en este caso este es el rollo pequeño, también tenemos rollos más grandes. Tenemos el hilo de teflón, que hay varios fabricantes en el sector que también lo venden. Un cúter, una cuchilla de este tipo siempre viene bien. Un lapicero para apuntar o para tomar medidas. Y el metro, que este sí que vale para tomar medidas, no como el lapicero de antes, y que nos va a venir muy bien. Entonces, bueno, lógicamente voy a tratar de hacer unos vídeos en los que yo creo que os van a ser de utilidad. En el caso de que tengáis alguna sugerencia, algún vídeo, alguna reparación que queráis hacer y que no aparezca en mi página web o en la zona de YouTube donde voy a tener colgados los vídeos, pues en mi página web www.fontanerolarrioja.es me podéis sugerir que haga un vídeo determinado de una instalación, de una reparación, y también vais a tener un número de teléfono o un correo electrónico donde podéis poneros en contacto conmigo y yo, pues encantado de la vida, estaré de poder atenderos para cualquier sugerencia que me hagáis. Así que bueno, un saludo a todos y espero veros en los próximos vídeos. Hasta luego. Hola, soy Miguel Romero, de la tienda Leroy Merlin de Málaga. Os voy a enseñar a instalar un grifo de cocina y un fregadero en una encimera. Las herramientas que vamos a utilizar para cambiar el grifo y el fregadero son una pistola de silicona, una llave inglesa, una llave adecuada al número del tornillo que tengamos en el grifo, y destornillador, bien manual o de batería. Los materiales que vamos a utilizar serían un grifo, silicona y, por supuesto, un fregadero. Os recuerdo, antes de efectuar cualquier trabajo de fontanería, lo primero que debemos hacer es cortar el agua. En este caso tenemos dos llaves, la del agua fría y la del agua caliente. El grifo se puede colocar en el fregadero de dos maneras, bien puesto o bien desmontado, como en este caso. He preferido hacerlo de esta manera para que lo veáis lo fácil que es. En la caja del grifo nuevo viene incluido dos latiguillos para agua fría y agua caliente que se enroscan uno al lado del otro y se aprietan con la mano. No necesitamos llave, puesto que podíamos forzar el latiguillo y hacer una obstrucción. Dos vástagos, dos varillas roscadas donde van los tornillos de apriete, una junta para que no toque metal con la fregadera y una pletina que es la que nos sirve de base de apoyo. La colocación del grifo, metemos los latiguillos, a continuación la junta que hemos dicho antes, la metálica de apriete y las tuercas con una llave
del mismo paso que las tuercas, damos un pequeño apriete, sin forzar, puesto que el grifo nos lo va a enseñar dónde tenemos que colocarlo en el fregadero y le daremos el último apretón. Por cierto, para la junta de estanqueidad de la fregadera con la encimera podemos utilizar dos materiales, o bien silicona o bien una junta pasta que nos proporciona el proveedor de la fregadera, y la pegamos en el contorno, y con esto nos aseguramos de que no nos filtre el agua. Ya tenemos la junta de estanqueidad, le ponemos las grapas de sujeción en el lateral que trae y lo introducimos en su hueco. Como veis, ya tenemos el hueco hecho. Para hacer el hueco os remitimos al vídeo de colocar encimera entre paños y tiradores. Ponemos el fregadero, vamos a hacer la conexión de los latiguillos a las llaves de escuadra. Los latiguillos que muchas veces nos vienen con el grifo no nos llegan a las tomas de agua que tenemos en la pared. Entonces tendríamos que buscar un latiguillo o bien más largo o bien prolongar los que trae el grifo. Lo roscamos y le damos un ligero apriete, sin forzar. Tendríamos también que tener en cuenta que normalmente todas las tomas, tanto la de los grifos como la de las llaves de escuadra, son roscas universales. Al igual que hemos hecho con el latiguillo, le damos un ligero apriete en la llave escuadra. Si detectamos una pequeña fuga al abrir la llave de paso, le daremos otro ligero apriete hasta que deje de gotear. Ya tan solo nos queda enroscar en la salida del agua. Con esto tenemos el fregadero y el grifo instalados. Tan solo nos queda abrir la llave de paso y ver si nos gotea. Abrimos, agua fría, agua caliente y damos el trabajo por terminado. Hasta aquí nuestra demostración. Le invitamos a visitar nuestras tiendas Leroy Merlin, donde aprenderás mucho más en nuestro aula de demostraciones. Hola, soy Miguel Romero, de la tienda Leroy Merlin de Málaga. Os voy a enseñar a instalar un equipo de ultrafiltración debajo de la encimera para mejorar el agua que bebéis. No siempre el agua viene en las mejores condiciones. Puede venir con exceso de cloro, exceso de pesticidas y no está de más tener precauciones adicionales. Las herramientas que vamos a utilizar para montar un equipo de filtración serían alicates, brocas y taladro, llave inglesa, un cúter, tornillos y tacos, un metro, un atornillador y, por supuesto, gafas y guantes. En la caja del equipo de ultrafiltración viene el kit completo para la instalación de este. Consta de grifo independiente, adaptadores para la conexión, tubería y lo que es el laboratorio. Quitando la tapita, vemos que se compone de 4 filtros. Un filtro de sedimento, que es para quitar tierra, barro y partículas en suspensión. Un filtro de precarbón, que elimina cloro y minerales débiles. Un filtro de membrana, que es el laboratorio, que es el que nos hace de que bebamos el agua lo más pura
Y el último filtro, que es el filtro del post-carbón, que es el que nos da ese sabor que es el habitual que teníamos que tener cuando bebemos agua. La colocación de un equipo de filtración, lo más importante es ver si tenemos sitio debajo del fregadero. Lo podemos colocar de dos maneras. Si tenemos sitio en el frontal y si no en un lateral, atornillado al mueble de madera. Desmontamos la parte superior y lo atornillamos al lateral. Vamos a tomar medidas y atornillarlo. En este caso, como lo tenemos que atornillar a un panel de madera, utilizaremos tan solo tornillos de madera. Lo siguiente será unir lo que son las dos entradas y salida del equipo mediante los tubitos que nos viene en la caja. Lo presentamos para saber el corte que tenemos que dar. El otro lo presentaremos a la hora de poner el grifo. A continuación, terminamos de atornillar el equipo. Le ponemos la carcasa superior. A continuación, le ponemos el tubito en la parte superior, en la entrada, haciendo un pequeño empujoncito. Tendríamos que quitar el latiguillo. A continuación, desmontamos la llave de corte. A la hora de quitar la llave de corte, notaremos que nos cae agua de la tubería. Ponemos un trapito debajo para evitar charcos. Una de las piezas que nos trae el equipo es para la llave de corte del grifo que teníamos anteriormente. La ajustamos un poco y después le damos el último apretón. A continuación ponemos la llave de corte del equipo que viene con una tuerquecita para ponerle la tubería. La dejamos a un lado y ahora ponemos la llave de escuadra otra vez. Ya tenemos la llave de escuadra puesta. Ahora vamos a hacer la conexión tanto del latiguillo del grifo como del equipo. Metemos la tuerca en el tubito, lo pasamos por detrás para que no nos estorbe mucho y si veis tiene que entrar a presión en el tubito de la entrada. Una vez que tenemos la tuerca apretada, le ponemos el del latiguillo del grifo original. Apuntamos con la mano y apuntamos con la llave, tanto una como la pequeña que hemos puesto del equipo. Ahora nos quedaría la conexión de la salida del equipo al grifo que iría sobre el fregadero. Para la instalación del grifo que trae el equipo tendremos que hacer un agujero en la encimera de unos 12 milímetros, que es igual que la base que trae el grifo. Para abrir el agujero utilizaremos un taladro, una punta o broca de 5 o 6 milímetros y después utilizaremos otra un poquito más gruesa de 12 milímetros. Cambiamos la broca. Ya tenemos hecho el agujero y vamos a hacer la instalación del grifo. Abrimos la bolsita del despiece del grifo. Nos encontramos una piececita cónica muy pequeñita que va introducida dentro del macarrón. A continuación ponemos una tuerca, otra tuerca o contratuerca, la arandela y una base un poquito más ancha, que es lo que nos va a dar la firmeza del grifo en la parte inferior. Pasamos todo el tubo por el agujero. Ahora ponemos la base cromada y una junta en la parte de abajo. Metemos
el latiguillo hasta que nos haga tope. Lo centramos y apretamos por debajo. Ya tenemos instalado el equipo de ultrafiltración. El fabricante recomienda dejar correr el agua unos 5 minutos. Y hasta aquí nuestra demostración. Te invitamos a visitar nuestras tiendas Leroy Merlin, donde podrás aprender mucho más en nuestro aula de demostraciones. Instalación de tuberías enterradas. Vamos a ver cómo se instalan tuberías enterradas en las calles destinadas al abastecimiento de agua. Primeramente se realiza la zanja mediante una retroexcavadora, a la profundidad y anchura que marca el proyecto. La zanja debe ser lo más recta y uniforme posible y siempre con pendiente. Las tierras sobrantes suelen retirarse para que no molesten durante el montaje de la tubería. Una vez realizada la zanja, se nivela su fondo mediante un legón, retirando las piedras que pudieran quedar. En el fondo de la zanja se coloca una capa de unos 10 centímetros de arena extendida cuidadosamente. Sobre esta arena se colocarán los tubos. La colocación de tubos se realiza mediante el brazo de la retroexcavadora, a la cual se coloca 1 o 2 grilletes, de los que cuelgan unas cuerdas o cintas denominadas bragas. Los tubos se sujetan por su punto medio de forma que queden horizontales. En la campana del tubo introducimos la goma de cierre. Después se le aplica vaselina o jabón para lubricarla y para que resbale mejor el tubo que entra. Se encara el tubo en el anterior y se coloca en la zanja de forma que quede alineado. La campana del tubo no debe apoyarse en el fondo de la zanja y para ello se realiza un pequeño vaciado de la arena en ese punto. Una vez encarado, un operario empuja el extremo del tubo para que entre dentro de la campana. En tuberías más grandes, esto se hace con la cuchara de la retroexcavadora. En este caso, el accesorio es con junta desmontable y con un aro atornillado, característico de las tuberías de fundición. Posteriormente se comprueba que la junta ha quedado bien y que la goma está en su sitio. Es importante comprobar que la goma no ha sido arrastrada fuera de sitio, pues habría una fuga segura. Los tubos, una vez instalados, se cubren con una capa de arena de al menos 10 centímetros alrededor, y el resto de la zanja se tapa con tierra sin piedras, compactando en capas de unos 25 centímetros. Se tiene que probar la tubería, y se dejarán sin tapar las piezas para ver si aparecen fugas. En los lugares donde se instalen llaves o accesorios de la tubería, no se abrirá con arena, sino que se realizará un pozo de registro con una tapa superior de fundición, de forma que un operario pueda acceder a maniobrar los elementos. Una vez acabada la calle, no se aprecia dónde quedan las tuberías y por ello el contratista deberá realizar planos con el trazado definitivo que se entregarán al ayuntamiento. Tuberías y uniones.
Aquí tenemos varios tipos de las tuberías usadas en instalaciones interiores de agua: acero galvanizado, cobre, PVC, polietileno, polipropileno y multicapa. El tubo de acero galvanizado se usa en instalaciones de suministro de agua desde hace muchos años. Es un material muy resistente y soporta altas presiones del orden de 40 a 60 bares. Se puede doblar, roscar y soldar. Como desventaja, tiene su alta rugosidad interior y su poca resistencia a la corrosión. Estas tuberías pueden oxidarse por la humedad exterior y por el contacto con el yeso. Realización de una unión con estopada. Para unir tubos de acero galvanizado, se utiliza un manguito roscado y se realiza una rosca en el tubo con una terraja. Y se intercala una estopada, realizando el proceso siguiente. Primero separamos del manojo de cáñamo una tira suficiente que esté lisa. Comenzamos a enrollarla sobre el tubo sujetándola con un dedo. A las 2 vueltas del cáñamo, giramos la punta libre y la unimos al resto de la tira. Al finalizar, procuramos dejar más cáñamo al final de la rosca que al principio, para que al roscar cada vez se apriete más. Seguidamente tomamos un poco de masilla y la aplicamos sobre el cáñamo, para que quede sujeto y haga una mejor estanqueidad al agua. Para roscar el tubo, lo sujetamos y roscamos el manguito con una llave Stilson o grifa. La unión roscada permite aflojar un poco sin que aparezcan pérdidas de agua, y por ello es muy adecuada para instalar grifería, de forma que queden posicionadas adecuadamente. En el caso de tubos de materiales plásticos, es más adecuado sellar la unión roscada utilizando una cinta de teflón. Se suministra en rollos pequeños y debe colocarse sobre la rosca de forma que quede tenso, y dar al menos de 15 a 20 vueltas, y aplicar más capas en la parte posterior de la rosca, para que al roscar se endurezca progresivamente. No es conveniente aflojar la rosca para alinear los aparatos, pues puede perder agua. Vemos el proceso de ejecución de una soldadura blanda. Primero limpiamos el tubo con un estropajo hasta que quede brillante. A
aplicamos la pasta decapante al tubo y al accesorio en bastante cantidad. Unimos las piezas a soldar y encendemos el soplete. Calentamos las piezas preparando el estaño. Cuando se evapora el decapante, vamos probando si el estaño se funde, apartando al mismo tiempo la llama. No debemos quemar el cobre por exceso de llama, pues se vuelve negro y el estaño no se pegará. Cuando el estaño se funde, aplicamos un trozo de unos 2 centímetros a la unión hasta que se forme un anillo de estaño alrededor de la junta. Si aplicamos más estaño, se formarán gotas en el exterior y en el interior, que afean la soldadura y pueden obstruir la tubería. Una vez acabada la soldadura y después de enfriarse el tubo, limpiaremos con un trapo los restos del decapante. La soldadura fuerte requiere más temperatura y una llama continua durante toda la soldadura. Limpiaremos los tubos y uniremos las piezas a soldar. Si la aleación de la varilla de soldar requiere polvos, los aplicaremos calentando la punta de la sarilla e introduciéndola en el bote de polvos. Saldrá con una capa de polvo alrededor. Calentamos las piezas hasta el blanco brillante y vamos tanteando con la varilla si se pega al cobre, pero sin apartar la llama. En el momento que se pegue, aplicamos más llama y vamos depositando varilla sobre la soldadura, de forma que la soldadura quede con una consistencia pastosa. Vamos girando la llama por toda la circunferencia de la junta, depositando material. Al final calentamos un poco más toda la junta hasta que la soldadura se funda y se extienda sin poros por toda la junta. Los tubos de PVC y de polietileno reticulado se unen mediante piezas especiales por compresión de la siguiente forma. Cortamos el tubo con una navaja o sierra, quitando posteriormente la rebaba del canto. Introducimos la tuerca, el anillo de presión, la arandela y la junta tórica. Apretamos el tubo contra el accesorio de forma que la junta tórica entre en su alojamiento y el tubo haga tope en el final. Hay que tener cuidado de no arrastrar la junta tórica fuera de su lugar, pues no quedaría asegurada la estanqueidad.
Seguidamente deslizamos la tuerca hacia el accesorio y la apretamos con una llave. No hace falta apretar muy fuerte. También existen accesorios de compresión para el tubo de cobre, pero no son muy habituales. Los tubos multicapa están formados por varias capas y son el mejor sustituto del cobre. La primera capa es de PE, después hay una capa de aluminio y finalmente una cubierta de PE o PVC. Su ventaja radica en que se comportan como tubos plásticos, pero su dilatación térmica es similar a la del cobre. Pueden curvarse con la mano y mantienen la forma. Las uniones son mediante accesorios especiales que se fijan mediante una máquina de compresión. Cada pieza tiene unas juntas tóricas que aseguran la estanqueidad de la unión y un anillo exterior que al deformarse aprieta el tubo contra las juntas. Para realizar una unión, primeramente cortamos el tubo con el cortatubos. Seguidamente, escarríamos el tubo para quitar las rebabas, redondearlo y realizar un pequeño chaflán para que entre mejor en el accesorio y no arrastre las juntas. Introducimos el tubo en el accesorio, debiendo entrar sin mayor esfuerzo. Si no entra, pasaremos de nuevo al escariador. Colocamos en la máquina de prensar el casquillo adecuado a la medida del tubo. En este caso es de 16 milímetros. Pulsamos el botón de apriete y la máquina realizará el proceso de apretar y aflojar. Una vez prensado el casquillo exterior, la unión ya está acabada. Esta unión permite ser girada después de apretada, lo cual es una ventaja durante el montaje. Existen accesorios para cada caso, como uniones, Ts, reducciones y manguitos de paso a rosca. Los tubos de PVC se unen mediante un pegamento especial que derrite el tubo y queda como una soldadura. Vemos el proceso de unir un tubo de PVC a un accesorio. Primero, limpiamos el tubo de PVC y el accesorio mediante un trapo y un disolvente especial. Si el tubo está muy sucio, podemos utilizar un estropajo para rasparlo. Seguidamente aplicamos el pegamento al tubo y al accesorio de forma que quede por toda la superficie. Rápidamente unimos ambas piezas en su posición. Hay que tener cuidado, pues tras unos pocos segundos ya no podremos mover la unión. Las uniones de piezas que requieren ser desmontadas para su mantenimiento se realizan con tuerca y cuello abocardado conjunta, también llamado raccord. Enlace, muy utilizado en bombas. Bridas, con tornillos y junta de goma intermedia, que se utiliza en tuberías y aparatos grandes.
Se trata de una unión del tubo y accesorio mediante el uso de máquinas de prensar. Los accesorios press están diseñados para su uso con tubo en estado duro y semiduro, fabricado según la norma UNE EN 1057, y existe una amplia gama de accesorios disponibles en el mercado en medidas de 12 a 108 milímetros. Corte a medida. Cortar a medida la tubería de cobre con un cortatubos convencional. 2. Eliminación de rebabas. Eliminar rigurosamente toda la rebaba del tubo, interior y exteriormente. Retirar todas las virutas que pueda haber. 3. Revisión de la junta tórica. Comprobar la limpieza de la pieza y que la junta tórica esté alojada en su sitio. Esta, ya incorporada al accesorio, garantiza la estanqueidad. No utilizar aceites ni lubricantes. Los accesorios con juntas tóricas EPDM están indicados para instalaciones de fontanería y calefacción. 4. Montaje de la unión. Introducir la tubería sin rebabas dentro del accesorio, girándola suavemente hasta que llegue al tope de la pieza. 5. Marcaje de la profundidad de inserción. Es importante marcar la profundidad de inserción. El tubo puede salirse durante el montaje de otras piezas. 6. Prensado. Colocar la mordaza de la máquina de prensar sobre la unión y comenzar el prensado automático. Hay que comprobar antes que el tubo está en su sitio por la marca efectuada previamente con el rotulador. Este sistema de unión también está ya aceptado para instalaciones de gas en algunos países de la Unión Europea, utilizándose, en este caso, accesorios con una junta tórica HNBR de color amarillo. Los pasos a seguir en la unión mediante presión son: 1. Corte a medida. 2. Eliminación de rebabas. 3. Revisión de la junta tórica. 4. Montaje de la unión. 5. Marcaje de la profundidad de inserción. 6. Prensado. Hola, soy Miguel Romero, de la tienda Leroy Merlin de Málaga. Hoy te voy a enseñar a hacer reparaciones de fontanería. Te voy a enseñar a soldar tuberías de cobre. La tubería de cobre es la habitual que tenemos en casa. Existen de diversas medidas: 15, 18, 22. Para ello necesitamos piezas, codos, curvas, puesto que este material no se puede doblar. Para soldar la tubería necesitaríamos estaño, decapante, una máquina de corte en caso de que tuviéramos que dar algún corte. Lo principal, el soldador. Unos guantes, estamos hablando de calentar el tubo, se pone a una temperatura alta, tenemos que tener cuidado, entonces tenemos que protegernos las manos. Para no dañar la pared o el suelo de donde vamos a soldar, utilizamos una manta térmica. La manta térmica o escudo térmico es la que nos sirve para proteger la pared de donde vamos a soldar. Te voy a enseñar a cortar tuberías de cobre. La tubería de cobre se suele cortar con un cortatubo. Esta máquina es especial para cortar tubos, nos facilitará el trabajo. La forma, muy sencilla. Tan solo tendremos que ajustar el tubo con la cuchilla de corte y giramos suavemente. Le damos media vuelta, aquí le damos otro cuarto de vuelta y vamos apretando. Otro cuarto de vuelta y vamos apretando. De por sí es muy fácil. Una vez que tengamos el corte, hay muchas personas que no lo saben. Yo te voy a enseñar cómo se hace. Esta máquina tiene una pieza que es para quitar las rebabas del interior. Tan fácil como dar un par de vueltas. Esto nos impedirá que la suciedad del agua se nos quede adherida en el interior del tubo. Vamos a utilizar una herramienta fundamental para la soldadura: una lamparilla o soldador. La lamparilla es muy fácil de usar. Abrimos el gas, que lo tenemos aquí. Aquí tenemos un encendido automático. Ya la tenemos dispuesta para soldar. Antes de soldar,
tienes que limpiar la tubería con un estropajo de aluminio. Si no tenemos estropajo de aluminio, podemos utilizar una lija fina. Tan solo limpiar el cobre para que el decapante haga su efecto. La pieza que vayamos a soldar, cogemos el decapante. El decapante sirve para que cuando apliquemos calor y le pongamos el estaño por capilaridad haga que la pieza se quede soldada por todos lados. Ponemos también en el interior de la tubería a soldar. Y tan fácil como aplicar calor. Encendemos la lamparilla antes de soldar. Esto quema. Utilizamos un guante. Mayormente la zona donde se calienta es la que vamos a utilizar el guante. Por cierto, te voy a explicar un truco. El estaño necesario para hacer una soldadura y que no nos gotee será midiendo el tubo, el mismo grosor de la tubería es justamente lo que vamos a necesitar para soldar y que no nos quede el goterón. Una vez explicado, seguimos con la soldadura. Aplicamos calor hasta que el decapante se ponga hirviendo. Esperamos unos segundos, dando más calor a lo que es la pieza y al tubo. Retiramos la lamparilla y aplicamos el estaño. Así de sencillo. Hasta aquí nuestra demostración. Te invitamos a visitar nuestras tiendas Leroy Merlin, donde podrás aprender mucho más en nuestras aulas de demostraciones. Muchas gracias. Soy Miguel Romero, de la tienda Leroy Merlin de Málaga. Hoy te voy a enseñar a hacer reparaciones de fontanería. En la mayoría de las casas todavía tenemos las tuberías de cobre. Hay otro material que te voy a enseñar a utilizar, que son tuberías de polibutileno. Es un material muy fácil de conseguir, de doblar y de utilizar. Siempre que tengamos el mismo grosor de tubería en un extremo, en el otro podemos unir tanto cobre con polibutileno como cobre con cobre, como polibutileno con polibutileno. Las piezas, en este caso un codo, normalmente vienen electroselladas. No se deben de abrir, tan solo la colocación de la pieza sería por empuje. En este caso te la voy a mostrar para que veas de qué se compone. Lleva una rosca en la cual la pondríamos en el tubo, una junta de estanqueidad, un separador y lo más importante, una abrazadera que yo le llamo diente de tiburón, puesto que cuando entra impide la salida. No se debe de manipular, te digo, corta, es acero inoxidable y bastante cortante. La forma de unir las dos piezas sería introducir una dentro de la otra. Con esto nos estamos garantizando la estanqueidad y esto no sale, se queda igual que una soldadura.
Y ahora la unión al cobre igual de fácil, siendo la misma dimensión, te queda igual que una soldadura. No te he explicado el corte. El corte, lo más fácil, tan solo utilizamos una tijera de corte, a ser posible de material de PVC. Apretamos, giramos un poco y cerramos. Corte limpio para seguir poniendo uniones. Si esta tubería es de agua caliente, el fabricante aconseja introducir un casquillo en el interior del armazón y a continuación apretamos. Hasta aquí nuestra demostración. Te invitamos a visitar nuestras tiendas Leroy Merlin, donde podrás aprender mucho más en nuestras aulas de demostraciones. Muchas gracias. Te voy a explicar cómo se reparan los grifos monomando. Los grifos monomando son estos que, a diferencia de los grifos tradicionales de batería que tienen dos pomos, este tiene solamente una palanquita, que es la que acciona la apertura y el paso de agua caliente y agua fría. ¿Qué puede ocurrir a estos grifos? Bueno, lo primero que le puede ocurrir es que el rompechorros, que es este que tiene aquí, vamos a abrirlo, se obstruya. Se puede obstruir por la cal, se puede obstruir pues, por impurezas. Esto, el mantenimiento es muy sencillo, basta con abrirlo un poquito y limpiarlo. Para limpiar el rompechorros, que esto es un mantenimiento muy sencillo, que además conviene hacer sobre todo si vives en una zona que tenga agua con mucha cal, conviene hacerlo con frecuencia porque habrá problemas. Este filtro es normal que si ha habido obras en la zona, si ha habido cualquier tipo de reparaciones, quede aquí arenilla que impide el paso del agua. Y este rompechorros, que tiene una función doble, tiene una función tanto de hacer de filtro como de mezclar con aire para que la sensación de agua que sale sea como que sale mucho agua y consumamos menos, por eso hay que tenerlo. Bueno, pues esto lo metemos en agua con vinagre o con un producto antical. Solamente el rompechorros, no hay que meter el grifo entero, ¿eh? Hay que tener cuidado con el uso de los productos cáusticos o del vinagre, etcétera, etcétera, con los grifos porque se deterioran. Entonces, este es un mantenimiento muy fácil que tienes que hacer cuando haga falta. Ahora bien, a veces el problema puede ser no que el agua salga mal, sino al contrario, que sale cuando no queremos. Eso es sencillamente que cierro y esto sigue goteando. ¿Qué reparación tiene un grifo monomando? Pues te voy a explicar porque dentro lleva un sistema que se llama un cartucho cerámico, que es lo que tenemos que sacar. Fíjate que lo primero de todo es que vamos a quitarle este embellecedor que lleva aquí. Habitualmente siempre va a ser un paso para una llave de Allen. Entonces vamos a utilizar una llave Allen, que es de este tipo de llaves, y vamos a buscar aquella que corresponda. Generalmente el tamaño de la llave de Allen que vamos a utilizar suele ser de estos juegos, la tercera. Esto ya te lo digo para que así no tengas que estar explorando tú y perdiendo tiempo. Bueno, metemos la llave de Allen hasta el interior y giramos un poquito. Cuando hablamos de los tornillos Allen, son tornillos que no son pasantes, son tornillos de presión. O sea que no te dediques a sacarlo muy fuerte porque el tornillito de dentro, fíjate, ese tornillo de aquí, casi no se ve. Ese tornillito, si lo perdemos, es una complicación luego para cerrar. Bueno, vamos a seguir explorando a ver cómo sacamos nuestro cartucho. Esta pieza de aquí es la que vemos que ahora bloquea el interior. Prueba siempre primero a ver si sale a rosca, porque si sale a rosca no hay que hacer nada especial con ella. En este caso ves que por más que giro no sale a rosca, luego ya decídete a tirar de ella sin miedo. Vamos a sacarla para afuera. Ya está.
Los grifos en general son casi todos iguales, pero yo te lo voy a intentar explicar de forma que si el grifo tiene alguna diferencia, tú dedícate a explorar porque siempre es la lógica de cualquier montaje. Aquí nos encontramos con algo que tiene aspecto, pues fíjate, de tener una rosca, ¿no? Es una típica apertura de llave inglesa. Importante, si en casa tienes llaves inglesas pequeñas, fíjate lo que te va a pasar. ¿Ves? No entra. Por eso siempre en fontanería te recomiendo que tengas algunas herramientas un poquito grandes porque si no te vas a ver con alguna complicación para poder trabajar con este tipo de piezas. Bueno, lo vamos a girar. Ves que sale directamente como una rosca normal. Son sistemas de fibra. Ahora ya sale a mano. Bueno, una vez que he sacado esto, fíjate lo que tengo aquí dentro. Esto es el cartucho. Lo extraemos a tirón. Esta es la pieza que directamente, si es de un fabricante conocido y que suele tener recambios y que te has comprado un grifo, que sea un grifo que en el mercado puedas encontrar accesorios, lo vas a encontrar sin ningún problema para cambiarlo. Si no encuentras el cartucho, mala suerte, hay que cambiar el grifo, lo siento. Bueno, fíjate cuando compres otro y lo coloques, que hay una serie de posiciones, porque claro, esto es directamente una zona de entrada de agua que tiene que coincidir exactamente con las entradas que yo tengo en el grifo para cerrar y abrir. Entonces, cuando lo coloques dentro, estas piezas de sujeción que lleva tienen que quedar perfectamente ancladas. Tienes que notar cuando lo coloques que esto queda perfectamente fijo y que el grifo no se mueve, ¿eh? Si tú notas después de colocarlo que no ha hecho presión bien, ¿qué te ocurrirá? Que no quedan perfectamente y va a perder agua. O sea que eso asegúrate de que lo metes muy bien. El proceso restante, te puedes imaginar, es muy sencillo. Lo vuelves a colocar como lo tenías y asunto resuelto. Tu grifo queda ya reparado. Corte a medida. En primer lugar, hay que cortar el tubo perpendicularmente usando una sierra especial para metales o mejor un cortatubos, ya que con este se obtiene siempre un corte perpendicular al eje. Esto nos permitirá evitar el exceso de rebabas y obtener un corte limpio y a escuadra. Una tubería mal cortada puede aumentar la separación entre la superficie del accesorio y la del tubo e impedir la capilaridad. Asimismo, en esta operación hay que cuidar al máximo la exactitud de la longitud del tubo a fin de que sus extremos se alojen completamente dentro de los accesorios y no se debiliten.
procede al montaje de la unión insertando los tubos en el interior del accesorio, asegurándose de que llegan a los topes. Limpieza del exceso de decapante. Antes de proceder al calentamiento, se debe limpiar con un trapo el exceso de decapante. Calentamiento. Estamos ya en condiciones de proceder al calentamiento, que se hará normalmente con un soplete de butano. La llama debe proyectarse a lo largo de la zona de coincidencia del tubo y el accesorio con un movimiento de vaivén sobre todo el diámetro, nunca concentrada en un solo punto, para evitar así un calentamiento excesivo que provocaría una soldadura defectuosa y nos obligaría a reiniciar el proceso. Aplicación de la soldadura. Una vez calentado el accesorio que conforma la unión, se aplica el metal de aportación aproximadamente en una longitud igual al diámetro del tubo. Cuando se vea bullir el decapante, es el momento de aplicar la soldadura, pues esto indica que hemos alcanzado la temperatura adecuada. En una soldadura intervienen 3 materiales con diferentes temperaturas de fusión: cobre, decapante y material de aportación. La soldadura, al fundirse, penetra por capilaridad en el intersticio de la unión, se reparte y lo llena uniformemente, formándose sobre el frente del accesorio un cordón uniforme de soldadura. Entonces se da por terminado el proceso. Enfriamiento y limpieza final. Pasado un tiempo prudencial enfriándose a temperatura ambiente, podemos aplicar un trapo húmedo a fin de activar la solidificación de la soldadura. Hay que evitar un enfriamiento excesivamente brusco que pudiese provocar grietas. Finalmente, procedemos a la limpieza de la zona para eliminar los restos de decapante. En resumen, los pasos a seguir en la soldadura blanda son: 1. Corte a medida. 2. Eliminación de rebabas. 3. Recalibrado de los extremos. 4. Limpieza de las partes en contacto. 5. Aplicación del decapante. 6. Montaje de la unión. 7. Limpieza del exceso de decapante. 8. Calentamiento. 9. Aplicación de la soldadura. 10. Enfriamiento y limpieza final. La soldadura fuerte se efectúa con materiales de aportación cuyo punto de fusión está entre 700 y 800 grados centígrados y siempre superior a 450 grados según UNE EN 1057. Las aleaciones más empleadas son las de cobre-fósforo o cobre-plata con un elevado porcentaje de plata. Los 4 primeros pasos, corte, rebabado, recalibrado y limpieza, son similares a los de la soldadura blanda, pero a partir de ahí hay diferencias importantes. En las soldaduras fuertes se usan 3 tipos de decapantes. En polvo, el más común, mezclado con agua hasta formar una pasta que se aplica con un pincel en las zonas de contacto. Con varillas de metal de aportación ya revestidas con decapante que al aplicarlas a la unión calentada hacen que el decapante se fusione penetrando en el intersticio de la unión precediendo al metal de aportación. En polvo, en el que se ha sumergido directamente la varilla de metal de aportación previamente calentada, el decapante actúa de forma similar a las varillas ya revestidas. Este sistema, que requiere una mayor especialización, es el que vamos a utilizar para realizar la soldadura fuerte. Tras el montaje de la unión, se procede al calentamiento utilizando sopletes de propano o oxiacetilénico. Cuando se utiliza este último, se regula la llama para que sea ligeramente reductora, esto es, cuando presenta un dardo fino de 7 a 8 milímetros de color azul en el interior, cerca de la punta del soplete. La llama se mueve continuamente sobre la unión del tubo y el accesorio para obtener un calentamiento uniforme y se va aplicando el decapante. La unión está suficientemente caliente cuando el decapante está en reposo y transparente, tanto sobre el tubo como sobre el accesorio. Entonces, la llama se dirige hacia adelante y hacia atrás en la dirección del eje de la unión, evitando siempre los recalentamientos locales. En tubos de diámetro grande, a veces es difícil calentar a la vez toda la unión. En este caso, se recurre a un soplete de varias bocas.
Llamamos especialmente la atención sobre el hecho de que el calentamiento no debe ser exagerado, puesto que se corre el riesgo de quemar el cobre, haciéndolo frágil y poroso. Una vez calentada la unión y sin retirar la llama para mantener la temperatura, se procede a la aportación de la aleación de la soldadura aproximando la varilla al borde del accesorio. Aquí vemos las temperaturas de fusión de los distintos materiales que intervienen en la soldadura fuerte: cobre, material de aportación y decapante. Al alcanzarse la temperatura adecuada, el material de aportación penetra rápidamente por capilaridad en el intersticio entre el tubo y el accesorio. Cuando la unión está llena, se observará la formación de un cordoncillo continuo de soldadura alrededor del tubo y en el borde del accesorio. En este momento se interrumpe la aportación. Cuando se efectúan uniones horizontales, es preferible aplicar la aleación de soldadura primero en la parte inferior de la unión, después en los laterales y finalmente en la parte superior, asegurándose de que al final de la operación la aportación de soldadura se haya efectuado en todo el desarrollo de la unión. Por el contrario, en el caso de uniones verticales, el punto de iniciación de la aportación no tiene importancia. Si la derivación del accesorio está dirigida hacia abajo, es muy importante no recalentar el tubo, porque la aleación de soldadura podría escurrirse fuera del accesorio a lo largo del tubo. Si ocurriera esto, se aleja de la fuente de calor y se deja solidificar la aleación. Después se reanuda la operación. Si la aleación de soldadura en estado fundido no se distribuye regularmente por el intersticio de la unión y forma gotas, significa que las superficies a soldar no están desoxidadas y no dejan que la aleación las moje o que no están suficientemente calientes. Por el contrario, si la aleación no penetra en el intersticio de la unión, pero se escurre sobre la superficie exterior, el hecho se debe a un calentamiento insuficiente del elemento macho de la unión, normalmente el tubo, y o recalentamiento del elemento hembra, generalmente el accesorio. Cuando se haya terminado la soldadura, se pueden enfriar bruscamente las partes soldadas con agua fría, lo que produce la separación de la mayor parte del polvo para soldar vitrificado. Los residuos de decapante pueden ser eliminados con un trapo mojado si es soluble o con un cepillo metálico. Esta operación se realiza cuando la unión ya está fría. Es prácticamente imposible desoldar las piezas así soldadas sin deteriorarlas. Tanto en el proceso de soldadura blanda como en el de soldadura fuerte, si se siguen escrupulosamente los pasos indicados, las uniones que se consiguen son perfectamente estancas. Como prueba, basta con someter a presiones muy superiores a las condiciones normales de trabajo una unión realizada con soldadura blanda, como muestran las imágenes. Esta unión llega a soportar hasta 230 bar, cifra muy por encima de las presiones habituales de trabajo en instalaciones hidrosanitarias. Otra prueba reveladora de la fortaleza de la unión es el ensayo de tracción. La soldadura blanda soporta al menos una fuerza de 11.700 newton. Hola, soy Inmaculada Ramos de la tienda de Alcorcón y hoy vengo a explicaros cómo cambiar un lavabo con pedestal por un mueble con lavabo encastrado. Estas son las herramientas que vamos a utilizar. Caladora con hoja para madera. Taladro atornillador. Con brocas de vidia y de madera. Destornillador. Nivel. Arco de sierra con hoja de metal. Pistola de silicona. Guantes. Flexómetro. Cúter. Gafas de seguridad. Maceta. Martillo. Lápices. Llave inglesa. Llave de tubo. Y llave fija. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Grifo, pegamento de PVC, teflón, silicona,
codo y manguito de PVC, trapo, limpiador de PVC, tubería de PVC y, por supuesto, el mueble y el lavabo. Antes de empezar nuestra instalación, tenemos que cortar el agua del lavabo. Para ello, accedemos a las llaves de corte que están debajo del lavabo. Una vez cortada el agua y vaciado el circuito a través del grifo, vamos a desconectar los latiguillos. Para eso usamos una llave inglesa. Una vez aflojado, lo podemos aflojar con la mano. Como ya hemos desconectado los latiguillos, vamos a proceder a quitar el embellecedor del desagüe para luego fácilmente retirar el lavabo. Ahora vamos a retirar la silicona del lavabo y vamos a aflojar los tornillos inferiores para poder retirar posteriormente el lavabo con más facilidad. Para retirar la silicona usamos un cúter y ahora retiramos el tornillo de fijación inferior. Hemos quitado las tuercas y ahora vamos a retirar el lavabo. Como lo que nos queda es el pedestal, hacemos lo mismo que hemos hecho con el lavabo. Retiramos la silicona del suelo para poder llevarnos el pedestal. Como hemos retirado ya el lavabo y el pedestal, solo tenemos que quitar el desagüe. El desagüe se hace desenroscando la pieza sifónica a la pieza de PVC. A continuación, presentamos el mueble y centramos con las tomas de desagüe y la toma de agua fría y agua caliente. En este caso y en este modelo de mueble no ha hecho falta puesto que no lleva panel trasero, pero os encontraréis otro tipo de mueble que se haga falta cajear usando la sierra de calar para que el acceso tanto al desagüe como a la entrada de agua sea más fácil. Como ya tenemos el mueble presentado, vamos a echarle la silicona a la parte superior para poder instalar luego el lavabo. Se echa en ambos laterales. Ahora vamos a instalar el grifo y el desagüe en el lavabo, para una vez hecha la instalación ponerlo sobre el mueble y que se quede ya perfectamente sellado, puesto que la silicona tarda 24 horas en sellar. Ahora lo que vamos a hacer es instalar el grifo en el lavabo. Tenemos el grifo y tenemos que hacer la unión del latiguillo al grifo. Este paso lo repetimos. Ahora vamos a utilizar estas piezas que vienen con el grifo y son las que nos van a dejar el grifo fijado al lavado. Usamos esta goma que va en la parte de abajo. Esto hace que el grifo se quede arriba totalmente sellado y que no haya filtraciones de agua. Como ya tenemos instalado el grifo, vamos a instalar el desagüe. Ponemos el desagüe por abajo y el embellecedor con el tornillo. Lo colocamos, asegurándonos siempre que la junta de goma esté bien colocada, y apretamos el tornillo. Una vez instalado el lavabo, tenemos que centrarlo, por lo cual medimos la distancia entre el mueble y el borde del lavabo, para que en ambos lados quede la misma. En este caso hay 1 centímetro y en este caso exactamente queda lo mismo, por lo cual no tendríamos que moverlo. Vamos a hacer la conexión del latiguillo a la llave, ¿vale? Recordando siempre que a la derecha va el agua fría y a la izquierda el agua caliente. Lo conectamos primero con las manos para que sea más fácil a la hora de manejar el latiguillo, y una vez instalado con la mano terminamos de apretarlo con la llave. Ya hemos conectado con los latiguillos, por lo que vamos a hacer la conexión del desagüe. Para hacerlo, y como ya tenemos instalada la parte de arriba, presentamos la pieza. Nuestro desagüe nos ha cuadrado perfectamente, pero os podéis encontrar con que haga falta hacer alguna copia o alguna ampliación. Para eso, lo ideal es medir la ampliación que nos hiciera falta, marcar en el tubo y cortar con la sierra el trozo de tubo. Una vez cortado, el tubo se limpiaría con decapante. Usaríamos los guantes antes de usar el decapante o el pegamento para que no nos abrasen la piel. Empapamos el trapo con decapante y limpiamos la zona de PVC que vamos a pegar, tanto por la parte exterior como por la parte interior.
Al hacer esto facilitamos que el pegamento de PVC suelde la pieza más deprisa y más efectivamente. Una vez echado el pegamento, realizamos la unión, apretando la pieza al máximo. Ahora vamos a ponerle los tiradores al mueble para que esté perfectamente. Los tiradores los encontraréis dentro del mueble. Primero fijamos un tornillo para que sujete y luego colocamos el otro y apretamos. El tirador ya está instalado. Este mismo proceso lo repetís en la otra puerta y en ambos cajones y tendréis la parte de abajo del mueble perfectamente instalada. Lo siguiente es echar la silicona para sellar el lavabo con la pared. En este caso, al ser lavabo blanco y pared blanca, se echa silicona blanca, pero en caso de que tengáis lavabos de cristal y otro tipo de pared, sería transparente. Como veis, ya hemos terminado de instalar los tiradores y hemos puesto este espejo a juego con el grifo, de tal manera que el mueble ya se queda perfectamente instalado. Una vez que se seque la silicona, podremos ya usarlo. Hasta aquí nuestra demostración. Os invito a que paséis por las tiendas del Leroy Merlin, donde podréis aprender mucho más en nuestras aulas de demostración. Hola, soy Javier, de la tienda Alcorcón. Yo voy a enseñar a sustituir una bañera por un plato de ducha, de una manera fácil y rápida. Estas son las herramientas que vamos a utilizar. Llave, gaveta y paleta, maceta, destornillador, flexómetro, cortafríos, alicates, llana, pistola de silicona, nivel de burbuja, lápiz o rotulador para marcar, saco para la retirada de escombros. Y estos los materiales. Plato medida de unos 60 por 70 centímetros con válvula de desagüe incorporada. Panel de ducha de 80 más 35 centímetros con columna hidromasaje incorporada. Cerámica para alicatar el espacio de ducha. Cemento. Silicona. Adhesivo soldador. Piezas de PVC para la conexión de desagüe. Perfiles de aluminio o ladrillos para calzar el plato. Antes de nada, diseñamos muy bien el nuevo espacio y elegimos los materiales para que coordinen con los que ya tenemos en el cuarto de baño. Lo ideal es poner el mismo modelo de azulejos en el espacio dejado por la bañera, pero no siempre es posible. Otra opción es poner unos similares o aprovechar para romper y crear una zona de ducha moderna. Podemos poner el plato de ducha del tamaño que queramos. En Leroy Merlin te lo hacemos a medida, o bien ocupando todo el espacio que antes ocupaba nuestra bañera, como en nuestro caso, o bien que sea más corto y el resto queda como zona de secado. Lo completaremos con un panel de ducha con una columna de hidromasaje incorporado. Y así actualizaremos el cuarto de baño y ganaremos en comodidad sin necesidad de reformarlo por completo. Lo primero que hay que hacer es desmontar la mampara o cortina que teníamos en la bañera. Y abrimos los grifos de la bañera para vaciar el agua que haya quedado en la instalación. A continuación, cerramos las llaves de corte de entrada de agua fría y caliente al cuarto de baño. Desmontamos los grifos con una llave. Comenzamos por girar las tuercas que están detrás del cuerpo del grifo y delante de los embellecedores, de derecha a izquierda, y retiramos los restos de teflón o caña que están en la tubería. A continuación, con un destornillador plano, aflojamos el tornillo que sujeta la válvula de desagüe en la base de la bañera y desmontamos el embellecedor del tapón. Para retirar el faldón de la bañera, rompemos con una maceta las baldosas y con la ayuda del cortafríos limpiamos totalmente el hueco.
Una vez retiradas las baldosas con la maceta, retiramos la bañera y rompemos los tabiques de apoyo de la misma. Recogemos el escombro generado de manera que quede la superficie totalmente limpia. Tras quitar la bañera, comprobamos si nos sirve la base para colocar el plato o si tenemos que crear una base específica. Para platos de menos de 6 centímetros de altura, como es nuestro caso, es necesario crear una base para elevarlo y que no choque con las tuberías del desagüe. Puede ser que el lugar del desagüe del plato no coincida con el que tenía la bañera. En este caso alargaríamos las tuberías con PVC. En nuestro caso coincide, con lo cual solo tendríamos que sustituir la válvula antigua de la bañera por la que viene ahora con el plato. Preparamos el mortero y extendemos una capa generosa en la base. Colocamos el plato sobre el mortero y conectamos la válvula. Es el momento de alicatar las paredes del espacio dejado por la bañera y la base del plato. Te enseñamos cómo hacerlo en el vídeo alicatar una pared. Ahora colocamos la grifería y el panel de ducha. En nuestro caso vamos a colocar una solución muy novedosa. Se trata de un panel que va unido a una columna de ducha. Si la columna se coloca enfrentada, el rociador sirve de sujeción. Si no, como en nuestro caso, y para evitar mover la entrada del grifo y el desagüe, se coloca un brazo adicional para sujetar el panel. Sellamos con silicona para asegurar la estanqueidad. Ya tenemos nuestro espacio de ducha creado, con lo que hemos ganado en comodidad y estética. Hasta aquí nuestra demostración. Te invitamos a visitar nuestras tiendas Leroy Merlin, donde podrás aprender mucho más en el aula de demostraciones.
Mira, era estos. El puritano, la opción de puritano para hacer conexión que tenga el agua. Y esto es una de capa y igual pero diferente. Aquí tenemos los grifos que pues vamos a ver si funciona bien. De momento parece así, pero cuando lo pongamos, pues bien, y estos son todos de pared. Yo he puesto y ya por está. Sencillo, y abajo, todo de capa.
va a hacer eso como un pollo rustido. Los tubos. Perdón. Meto. ¿Ven? No, no, ya lo ha hecho. Ya está. Ya está. Bueno, vale. Ahora, otro como este. Otro como este. Mira, Pedro. Lo puedes aquí cuadrado aquí. A ver, puedes aquí cuadrado.